los tipos lograron interpretar en que el trabajo ya no dignifica, que trabajando uno no vive bien. Se van a remontar a la estratosfera. Lo que deba ser estatal es mejor que lo haga el sector privado. Seres del tiempo vuelvo enseguida, y cuando digo en su vida me refiero un rato. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Bueno, estamos con Gervasio Muñoz, es secretario de formación de la CTA de la ciudad, militante de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Siempre cuando arrancamos este ciclo hacemos la misma pregunta, que tiene que ver básicamente con la idea que nos convoca, que es ¿quién, qué o quiénes han vuelto? O quienes nunca se han ido. También, ¿No? Me parece que, por un lado, volvieron sectores muy reaccionarios que siempre que tienen su línea histórica y que no es casual que Milei hable del 1900, ¿no? Son esos sectores que hoy quizás se traducen más en los sectores financieros, pero que en 1900 eran parte de los sectores más concentrados de la economía, elitistas, ¿no? Y que hoy quizás se ve mucho más reflejado en los sectores económicos transnacionales, financieros, de la especulación. Yo creo que es ese sector, por un lado, que ha vuelto. Pero también creo que hay una novedad. Y que esa novedad viene a discutir algo que no se discutía hace mucho tiempo, que era cierto consenso acerca del rol del Estado, funcionando mejor o peor, pero creo que a partir del 45 o del 43 hay un consenso que se construyó en Argentina que tiene que ver con, primero, el sujeto trabajador como un sujeto motor de la vida social y política en la Argentina, con una herramienta que era el Estado. Y yo creo que eso es novedoso a nivel mundial y también en la Argentina. Me parece que lograron expresar los libertarios o los anarcocapitalistas, yo qué sé, esta nueva derecha ha logrado expresar un sentimiento que fue calando cada vez más hondo en la sociedad argentina, sobre todo para mí en dos etapas, los 70s y los 90, y creo que ahora estamos en una etapa superior de eso, que es ya esta idea de que uno por la suya puede vivir bien y que se puede negar al otro, se puede negar la sociedad y así se puede construir un futuro más digno. Me parece que los tipos lograron interpretar en que el trabajo ya no dignifica, que trabajando uno no vive bien, que además la aspiración de cualquier trabajador debería ser el consumo, algo que también en la época de Cristina se planteaba muchísimo, que el consumo era el motor de la economía y que el consumo era reflejo del bienestar de la clase trabajadora o del pueblo. Y me parece que esas lógicas, primero en la dictadura con la bicicleta financiera, etc. Después en el menemismo con
Miami y el Compre 2, ¿no? Después, con el consumo, en alguna línea sería injusto porque Cristina también planteó una consigna súper fuerte que era la patria es el otro, o sea, el reconocimiento del otro. Pero me refiero en términos estrictamente de la economía del trabajador, del futuro, del horizonte de la vida de los trabajadores. Me parece que los tipos han logrado representar un sentimiento que ya no tiene diferencias en clases sociales. Vos tenés un empresario que está en un yate en Marsella y que cree que puede hablar de justicia social desde un barco en Marsella, y también tenés un trabajador que es pobre pero que cree que puede hablar de emprendedurismo porque en su imaginación cree que puede llegar a ser un multimillonario. Bien, yo me quedo con algunas cosas, ¿no? Por un lado, hay una cuestión aspiracional. Había algo que tenía que ver con el horizonte, si se quiere, de crecimiento personal y patrimonial familiar de la mayoría de los trabajadores argentinos, que tenía que ver con adquirir una vivienda. ¿Qué tan posible eso es hoy en Argentina? ¿Y qué posibilidad existe para un trabajador promedio de acceder no solo a una vivienda, sino a un alquiler razonable en relación a lo que cobra por su sueldo? Acceder a la vivienda no existe más. Que una persona trabajando se compre una vivienda, eso no existe más. No existe más, te diría, a partir del 2001 y se profundiza en el 2008, ¿no? Con la crisis de la burbuja de las hipotecas, etc. Eso no existe más. Por lo tanto, hoy pasamos a ser de la Argentina en donde lo aspiracional era conseguir una vivienda o tener tu vivienda, a conseguir un alquiler, un lugar interesante, pero en términos de la posibilidad de poder pagar un alquiler mensual, no de ser propietario. Sí. Una Argentina en donde muchos y muchas, a pesar de tener trabajo estable, renuncian a la idea de ser propietarios. Varias cosas. Creo que primero, en la Argentina es difícil tener un trabajo estable. Bien, eso es interesante. En la Argentina y en el mundo es cada vez más difícil entrar a un trabajo a los 20 años y salir del mismo trabajo a los 65 años. Esa era una condición para que funcione el crédito hipotecario, ¿no? Sin un trabajo estable que te permitiese llegar a fin de mes, es muy difícil que haya un crédito hipotecario para la clase trabajadora, como sucedió con Perón. Entonces, si ya no hay trabajo estable, los bancos no van a dar créditos hipotecarios accesibles. Si además el salario que se percibe, los que tienen trabajo estable, no alcanza para llegar a fin de mes, difícilmente haya crédito hipotecario para esos sectores. Y si además, lo que sucede en Argentina, los salarios tienen que pagar créditos hipotecarios para que los bancos compren, o los bancos te den la guita para que vos compres viviendas en dólares, mucho más difícil que entonces puede existir una política de compra de viviendas masiva, ¿no? Porque hay algo que Perón hizo para que pueda suceder eso, además de pleno empleo, etc. Y es que Perón eliminó el negocio de la vivienda. ¿Cómo es eso? Perón, cuando es secretario de Trabajo, lo primero que hace es congelar el precio de todos los alquileres en Argentina. Del alquiler de vivienda y de comercio. Hay una entrevista en donde le preguntan a Perón sobre el congelamiento de alquileres y él dice: yo hice una cuenta muy sencilla. Cuando llegué había más inquilinos que propietarios. Bueno, yo tenía que hacer política para los inquilinos. ¿Cuál fue esa política? Perón tuvo inflación y Perón congeló el precio de los alquileres desde el 43 hasta el 55. Un trabajador ganaba cada vez más plata y pagaba cada vez menos de alquiler.
Pero no es eso lo importante es que los dueños de las viviendas no pudieron seguir haciendo negocios con el alquiler y tuvieron que vender. Y el que tenía 50 viviendas tuvo que vender 49 viviendas. Y cuando las quiso vender, los trabajadores no se la querían comprar porque preferían pagar 3 pesos de alquiler. Porque además Perón lo que hacía era todos los años renovar los contratos de alquiler por decreto. Se te terminaba el contrato de alquiler, salía un decreto. Se extienden todos los contratos de alquiler por un año más. O sea, eso de que son acuerdos entre privados No existía. no existía. No, era política de Estado. Proteger que la gente tenga un lugar donde vivir y además donde tener un negocio. Porque lo mismo hacían con los locales comerciales. ¿Cuándo cambió esa política de Estado? Cambió lo de comercio, cambió con el golpe del 55. Lo de vivienda cambió con Onganía. Se siguió, por ejemplo, Onganía decretó que el precio del alquiler tenía que ser el 25% del salario. Cámpora en el 73 decretó que el precio del alquiler tenía que ser el 25% del salario de un trabajador. En ese momento era el peón rural, la medida del salario. De tipo salario mínimo. Sí, tipo salario mínimo. Lo que quiero decir, vos decías, che, bueno, entonces ahora solo vamos a alquilar. Sí, todo trabajador nuevo que ingrese al mercado del trabajo, la forma de resolver su problema de vivienda o el acceso a la vivienda es alquilando, sí. Porque además sucedió que después, a partir de Videla y después del 2001, en Argentina hay cada vez menos propietarios y cada vez más inquilinos. ¿Por qué después del 2001 hay cada vez menos propietarios y cada vez más inquilinos? Yo creo que es, más allá de las cuestiones de la Argentina, desigualdad, crisis económica, pérdida de laburo, desempleo, etc. Las crisis, cuando vos tenés un país con un porcentaje muy alto de propietarios, pueden pasar la crisis mejor. Ahora, ¿cómo se pasan esas crisis? Bueno, muchos sectores en el 2001-2002 tuvieron que vender sus casas para llegar a fin de mes. Entonces ahí empieza a bajar la cantidad de propietarios que una señora jubilada que vivía en su casa, que tenía una jubilación, los hijos la ayudaban, llegaba bien a fin de mes, etc. Los hijos se quedaron sin laburo, la jubilación de ella no alcanza para nada, lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Vos crees que ahora hay una situación similar a la del 2001 en la posibilidad de que mucha gente pierda su titularidad sobre las viviendas? Sí, va a suceder. Sí, va a suceder, sobre todo con el golpe a los jubilados, que son los sectores donde mayor porcentaje de propietarios hay. ¿Y qué crees que sería interesante retomar en términos políticos para ir afrontando esa cuestión, teniendo en cuenta que han logrado en este tiempo organizar un sector, que es un sector que introdujo en la agenda política la discusión sobre la ley de alquileres? Por ahí me gustaría que vayamos a ese punto. Esa ley de alquileres fue el resultado de una discusión que se dio durante el gobierno de Macri, en donde también se aprobó otra ley que fue muy importante en lo habitacional, que fue la del Registro Nacional de Barrios Populares. Pero básicamente, ¿no? ¿Qué fue lo que posibilitó que en un gobierno que no era nacional y popular se pudiera discutir una ley que ordenara la cuestión de los alquileres después de tanto tiempo y que al mismo tiempo también pusiera la agenda del sector como una cuestión importante, teniendo en cuenta esto que venís planteando, que desde el 2001 hay una tendencia que parece irreversible? Hay varios elementos, creo yo, de por qué pudimos abrir una discusión a partir del 2016 sobre la necesidad de recuperar la intervención del Estado sobre la renta. Por un lado, quizás la más frívola, superficial, es que un sector del macrismo
tenía esta idea de la modernización de la Argentina, y entonces veía las políticas de acceso a la vivienda de Europa, de Estados Unidos, como una forma de modernizar el acceso a la vivienda en Argentina. En Europa, en Estados Unidos, los estados intervienen sobre la renta, básicamente. Tenés contratos de alquiler muy largos, tenés regulaciones sobre el precio. Te pregunto, como para poner en tema a los que nos están escuchando, ¿qué plazo tienen los contratos de alquiler? ¿Cómo son los contratos de alquiler en Europa y en Estados Unidos? Cambia según el país, pero para generalizar, tenés países donde los contratos de alquiler son de por vida. Tenés países como Italia, donde el contrato de alquiler es de 5+3, o sea, firmas un contrato por 5 años, pero si vos durante 5 años pagaste el alquiler, llega a su finalización, podés elegir quedarte 3 años más. En España hace poquito se votó 5 años si le alquilás a una persona, 7 años si le alquilás a una empresa. En Europa hay bancos que tienen cientos de viviendas en alquiler. En Nueva York tenés alquileres protegidos. Edificios que se construyeron antes de los 90 tienen un precio su alquiler, edificios que se construyeron después de los 90 tienen otros precios. Suena bastante racional. Y entonces el macrismo, un sector del macrismo, veía que eso era modernizar el acceso a la vivienda en Argentina. Por otro lado también tenían en sus planes el crédito UBA. Y ellos necesitaban poner en discusión la situación de los inquilinos para después vender que el crédito UBA iba a ser como pagar un alquiler y entonces tomar el crédito UBA. Y después también, creo yo, que la estrategia que usamos las organizaciones en ese momento fue, no sé cómo decirlo, pero desideologizar la discusión por la ley de alquileres. En el mal sentido. Sí, en el mal o en el buen sentido porque la ley salió. En el buen sentido porque salió, en el mal sentido porque yo me acuerdo que por lo general los diputados, los senadores, el mercado, el secretario de vivienda, en ningún momento lograron imaginar la envergadura de intervenir todos los precios de alquiler de vivienda en Argentina. Por eso también sucedió que apenas se vota la ley empieza una campaña feroz y estaban todos arrepentidos. Lo que nosotros propusimos en la ley era que otra vez en la Argentina el Estado decidiese cuánto podían aumentar los precios de los alquileres. Eso había dejado de suceder con Videla. Nunca más había sucedido algo así. Que el Estado decida. Y eso no lo evalúo. Te lo digo porque yo estaba en las reuniones del Senado, en comisiones, etc. Y los senadores me preguntaban, me decían, no entiendo por qué vos estás acá pidiendo alquilar mejor y no estás acá pidiendo ser propietario. ¿Y vos qué respondías? Yo con diplomacia respondía que yo sabía que no iba a ser propietario nunca. Pero además le estábamos hablando a tipos que tienen 200 viviendas. Y se entiende que crean que todos pueden tener 200 viviendas también. ¿No? Vos hablas con un millonario y para él cualquiera que se esfuerza puede ser millonario, ¿viste? Sí, ¿quién quiere ser millonario, no? Más o menos. Claro. Y hablas con un senador y el senador cree que cualquiera puede tener 200 viviendas un día. Es muy difícil explicarles. Muy difícil explicarle a alguien que también a veces puede tener algún conflicto de intereses, eso es cierto. Eso. Unos miembros del Poder Legislativo son parte del mercado inmobiliario. Sí, sí. Como muchos actores de los medios de comunicación que son los que más han torpedeado la ley. ¿Por qué crees que la ley de alquileres se convirtió
en ese chivo expiatorio de los medios de comunicación permanentemente para hablar de cuestiones habitacionales? Un poco por lo que decís vos, C5N, La Nación, Clarín, se dedican al desarrollo inmobiliario. Son una empresa, un grupo empresario que además de tener un par de medios de comunicación, la guita en realidad les viene por otro lado. La Nación por el agro y por el desarrollo inmobiliario, C5N por el petróleo y por el desarrollo inmobiliario. Después los medios de comunicación son unos mangos más, que mucho no les importa además si sobreviven o no. En realidad los medios de comunicación son, te diría, de estos sectores, una herramienta para hacer negocio con otras cosas. Eso por un lado. Pero por otro lado, porque la ley de alquileres apenas se votó en Argentina, se empezó a discutir en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en México. Era un problema que el único país de Latinoamérica sea Argentina, en donde hay una ley, en donde el Estado volvió a decidir. No es Uruguay, con todo el respeto por los uruguayos, ¿no? Pero no es un país de 2,5 millones de habitantes. Es un país muy grande, con el desarrollo inmobiliario tiene mucho poder y lo que estaba de fondo sobre la ley de alquileres, y esto no se ha discutido mucho, para mí lo más grosso de la ley de alquileres es que era la herramienta para desdolarizar las viviendas en Argentina. Para que se sostenga la dolarización de las viviendas en Argentina, el mercado tiene que tener rentabilidad de los alquileres en dólares. Si no, nadie te compra una vivienda en dólares para que ganes alquileres que bajo ningún punto de vista se acercan al 2, 3, 4% de rentabilidad en dólares que pretende alguien que quiere hacer negocios con una vivienda en alquiler, ¿no? La ley de alquileres desenganchó el precio del alquiler de la cotización de la vivienda. Entonces, vos tenés una vivienda en el 2020 que salía $50.000 y pagaba 100.000 pesos de alquiler. Y el dólar a tanto. Al siguiente año, el precio de la vivienda estaba $45.000, ¿no? Sobre todo después del 2017, el precio de la vivienda empieza a caer mal, ¿no? Porque la gente los dólares lo usa para ahorrar, y pagaba de alquiler 150.000. Y al otro año tenías $40.000 la vivienda y el alquiler ya estabas pagando en dólares nada, ¿no? Bueno, eso lo que hace es desenganchar la renta que uno imagina que puede tener por un alquiler de la cotización del inmueble. Entonces deja de ser atractivo invertir en propiedades. Exactamente. Para alquilar. Sigue siendo atractivo invertir en propiedades para dolarizar excedente en pesos, ¿no? Vos te construís un edificio, le pagas a los trabajadores en pesos, los materiales en pesos, no sé qué, apenas terminás, de repente sale $60.000 cada departamento que hiciste, ¿no? Para dolarizar, y por lo tanto no necesitas que viva nadie adentro, ¿no? Ahora, ese es uno el que hace ese negocio, el campo, ¿no? Después tenés todo el mercado que vive alrededor del alquiler y yo qué sé. Bueno, la ley de alquileres, lo contundente de la ley de alquileres era que el precio del alquiler ya dejó de ser, mientras estaba la ley, había dejado de ser lo que el mercado pretendía. Por eso hoy hay una disparada, la derogación de la ley de alquileres, hay una disparada de precios terrible, porque los tipos dicen, che, pará, ¿cuánto tiempo estuvimos con los precios pisados? ¿No? Bueno, y con el dólar además en 1200. Bueno, nosotros tenemos que pegar un salto enorme, porque yo invertí $60.000 en esta vivienda, yo tengo que sacar tantos dólares por mes para recuperar en tanto tiempo. ¿Cuánta es la rentabilidad que crees que el mercado inmobiliario quiere recuperar? Pretende 5% anual. Es una locura. En un país pobre, es una locura. Y además en un país... Estamos en la puerta de una crisis habitacional. Sí, con esos márgenes. Sí.
estamos en un momento, no solo por la rentabilidad que pretende el mercado, sino además por las condiciones en las que se firman los contratos de alquiler. Si vos tenés contratos cortos, esto va a ser una guerra. Imagínate una familia que manda a los pibes a la escuela a 5 cuadras de la casa y firmó un contrato por 6 meses. Y a los 6 meses le dicen no te renuevo. Y no consigue otra vivienda en el barrio ni cerca. ¿Qué posibilidades tiene el Estado de intervenir en el mercado de alquileres? ¿Qué ejemplos Pocas. hay en el mundo? Exitosas pocas, para ser sincero. Exitosas pocas. Y creo que es un problema que tenemos nuestro sector ideológico, a diferencia de la derecha. La derecha es contundente, ¿no? Decreto, ¿no? Decreto, 27 millones de artículos, ley ómnibus, 27 millones de artículos. Ah, ¿no está de acuerdo el Congreso? Pa. No me Sí, importa nosotros nada. somos excesivamente republicanos en comparación de eso. Sí. Sí, y ojalá fuese solo excesivamente republicanos. Yo creo que también hay una cuota de que no estamos muy convencidos de meternos con algunos sectores, ¿no? Entonces, el caso de España, el caso de Nueva York. Bueno, el caso de Nueva York es un buen ejemplo, porque Nueva York estuvo regulando Airbnb durante 1000 años, ¿no? Y no podía, y lo prohibió. Sí, basta. Porque una de las cosas que sucede es que el Estado perdió cualquier tipo de capacidad de regular a sectores de poder económico. ¿Y el hecho de prohibir Airbnb qué efectos trajo en Estados Y bajó Unidos? muchísimo. ¿Pero trajo alguna discusión pública? Sí, Airbnb fue a la justicia. A la Corte Suprema llegó. La Corte Suprema le dijo, no, se puede regular. Sí, claro, porque en España, en Barcelona, Ada Colau reguló Airbnb, reguló los precios de los alquileres, reguló la vivienda vacía, pero sobre todas las cosas hizo algo que para mí habría que hacer en la provincia de Buenos Aires, y es que el Estado tiene prioridad de compra en las viviendas. Una persona pone una vivienda en venta y si se presenta al Estado no se la puede vender a nadie más que al Estado. ¿Sí? ¿De qué te podrían acusar acá en Argentina? De millones de cosas por hacer eso. Sí, y en Barcelona, BlackRock, que ahora Milei le va a entregar el Banco Nación a BlackRock, en Barcelona BlackRock le hizo un juicio a Ada Colau. Tuvo que ir a declarar, ella alcaldesa de Barcelona, tuvo que ir a declarar millones de veces porque BlackRock empezó una persecución sobre Ada Colau por esa medida, por la prioridad de compra. O sea, yo lo que creo es que hay un problema y es que el Estado ha perdido la capacidad de regular el poder económico. Realmente no tiene la capacidad. Y después creo que el otro problema que tenemos es que cuando pensamos ideas desde los movimientos populares y yo qué sé, todas las medidas son pensadas con una excesiva creatividad para no molestar tanto al mercado. Entonces, ¿por qué no hacemos algo en donde el mercado también vea que le sirve a ellos también? Y yo qué sé, el mercado te caga. El mercado te caga. Te caga al concejal, caga al intendente, al gobernador y al presidente, ¿no? No, sin duda. Entonces, la ley de alquileres es un gran ejemplo de eso. ¿En qué sentido? En que la ley planteaba cuestiones como la regulación del precio, la registración de todos los contratos de alquiler en AFIP, un montón de cosas que no había estado capaz para controlarlo, ni voluntad. ¿Cómo ves en la situación actual, con la vigencia del DNU, la situación de los inquilinos? Y yo la veo medio al borde. Nosotros tenemos como algo bastante piola, que es que por una deficiencia del Estado, como el Estado no tiene oficinas que atiendan a los inquilinos vienen a las organizaciones. Nosotros en Inquilinos Agrupados tenemos algo así como 60 consultas diarias de inquilinos, de todo el país,
y tratamos de contestar lo que podemos. Por lo tanto, tenemos un termómetro bastante piola sobre lo que está sucediendo. Y hoy, todo lo que recibimos es: no sé dónde me voy a ir a vivir dentro de un mes. O sea, trabajar la inmediatez. Además, no hay forma de trabajarla, porque no pueden saberlo, porque 1, se les termina el contrato. 2, no pueden pagar lo que le pide ese propietario, y mucho menos mudarse y pagar todo lo que hay que pagar para ingresar a un alquiler. Mirá, un poco lo que hablábamos recién de por qué algunas medidas no funcionan. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, apenas asumió Kicillof, en el 2016, enero del 2016, ¿no? Logramos que no se pague más sellado en los contratos de alquiler. Logramos cambiar la evaluación fiscal y que entonces el sellado que se pagaba ya no se pague, porque hoy la evaluación fiscal está en 1.800.000 pesos. Es más, no sé si ahora subió de vuelta en enero, si votaron ya la evaluación fiscal, el revalúo. Pero estaba en 1.800.000. El 80% de las viviendas de la provincia tenía una evaluación menor y no sé qué, entonces nadie pagaba el sellado. ¿Sí? Todas las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires siguen cobrando sellado. En nombre del Estado, en nombre de ARBA. Desconocí absolutamente. Entonces yo hablé con el gobierno y dije: che, nosotros modificamos la ley para entregarle un negoción terrible a las inmobiliarias, porque nosotros desfinanciamos al Estado. Claro. ¿No? Desfinanciamos al Estado para que los inquilinos no paguen. Y las inmobiliarias lo siguen cobrando a los inquilinos, pero ya no le pasan la guita a la provincia. ¿Y a quién se la pasan? A ellos. O sea, ¿cómo se instrumenta? Se instrumenta así. Vos tenés 10 inmobiliarias en Lanús, suponete, y tenés el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Lanús, ¿no? Entonces las 10 inmobiliarias cobran sellado a los inquilinos, 50 lucas, 70 lucas a cada inquilino. Las 10 inmobiliarias, toda esa caja mensual la suben al colegio. Y el colegio reparte. Los tipos te hacen un boleto como si fuese el de ARBA, con un QR, un troquelado. Cuando vos escaneás el QR, va a la página web del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Son toda una estafa a nivel provincial de miles de millones de pesos. ¿Quién controla eso? ¿El Estado no lo controla? Debería controlar ARBA, no lo controla. ¿Por qué no lo controla? Porque el negocio terrible de la evasión está en los sectores de mucho más poder económico. Entonces dice: che, yo no puedo gastar recursos en fijarme si le están cobrando 70 lucas a un inquilino cuando tengo que estar mirando que construyeron un country de no sé cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, pero finalmente la vida se torna dramática y esa gente vota. Y vota lo que vota porque te detesta, porque dice: ¿para qué está el Estado? Si me vienen estafando y yo qué sé. Entonces, ese es un problema que tenemos cuando pensamos políticas de vivienda, ¿no? Morón, Lucas Gui, votó una ley para que no entre RIMAX. Y además votó una ley para que aquellos que tienen deuda con las tasas municipales, si ponen la vivienda en alquiler, le perdonan la deuda de tasas municipales. Por supuesto que no sucedió absolutamente nada. Uno, las tasas municipales vencen, a los 5 años caducan. A nadie le importa pagarlas, menos a los que tienen un montón de guita. Segundo, vos no sabés si una vivienda está vacía o no, porque los contratos no se registran en ningún lado. Nosotros firmamos un contrato de alquiler, ¿quién se entera? Si en la casa vive alguien, si no. ¿No? No solo eso, la deuda de la tasa municipal, yo te digo, la tenés que pagar vos, che, al inquilino, digo, pagala vos. Mirá, además del alquiler me tenés que pagar el ABL, ¿no? El AGIP, el TCG, como se llame. Entonces, ahí hay un desafío en cuanto a pensar
¿Qué capacidad tiene el Estado entonces para garantizar el acceso a la vivienda? Con lo de RIMAX, perdón, porque me resulta interesante. Yo creo que ahí hay una cuestión todavía de mayor complejidad que tiene que ver con una precarización, si se quiere, total. del trabajo Totalmente. profesional del Sí. negocio inmobiliario, ¿no? Sí, además vienen por ellos. RIMAX y todo eso vienen por las inmobiliarias. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que en términos ideológicos podemos estar de acuerdo. Ahora, vos decís, che, voy a alquilar una inmobiliaria de barrio. ¿Las condiciones cuáles son? Te va a cobrar sellado, te va a cobrar todo. Vas a RIMAX, alquilar. ¿Cuáles son las condiciones? Te va a cobrar todo, sellado, todo. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? Que ideológicamente nosotros creemos que la inmobiliaria tiene que seguir siendo la inmobiliaria de barrio. Sí, por supuesto. Pero son unos ladrones, che. Son los que te están haciendo firmar contratos de alquiler con aumentos atados a la inflación cada 3 meses. Te van a prender fuego la provincia. El país no van a prender fuego. Pero RIMAX no, ¿eh? Bueno, pará, che. Tratemos de ver un poco lo que está sucediendo. Entonces, la ley de alquileres tenía también eso. O sea, cuando el Estado interviene, a veces con una buena intención, que es la de regular una actividad profesional, intentar buscar alguna estrategia para aumentar el nivel de oferta de los alquileres, no suele tener las capacidades efectos. ni las competencias y No. eso queda sin efecto. Sí, y eso es para interesante. mí, y para mí eso es lo que produce que sea tan difícil defender al Estado, como para volver al principio. Cuando nosotros defendemos al Estado, pero es un Estado inútil, gana el enemigo. ¿Qué le hubiera sumado a la ley de alquileres hoy? Pensando en si faltó algo. Yo siempre digo que para mí lo que le faltó a la ley de alquileres fue organizaciones defendiéndola. Fue una ley que se consiguió en oficinas, no se consiguió en la calle. Se consiguió en los medios de comunicación. Y eso ha durado. Iba a decir una, dura nada eso. Porque era una ley que iba a contramano del proceso político que estábamos viviendo en Argentina. Iba a contramano de Alberto Fernández, que estaba completamente decidido a no decidir nada, a no pelearse con nadie. Entonces esa ley era o te peleabas con todo el mercado inmobiliario o te peleabas con todos los inquilinos, ¿no? Decidieron pelearse con los inquilinos porque era mucho más fácil pelearse con nosotros que con todo el mercado, que sí está organizado y yo qué sé. Y además no fue una ley que se haya discutido dentro del proyecto político popular. Entonces se le sacamos las piñas. Y entonces, bueno, era muy fácil que Ferraresi diga cualquier cosa. Yo me acuerdo de Ferraresi diciendo el problema de los alquileres es un problema de la capital federal. Y me quedo con eso. Por ahí hay una visión de que donde hay más actividad en relación a la agenda del sector es en la capital federal. ¿Cómo es en el resto del país la situación de los inquilinos? Te diría que en algunos casos mucho peor. ¿En qué Bariloche. lugares? En Bariloche es dramático lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo. Mirá, en Río Gallegos. No, en Calafate. En Calafate. Vos caminás por Calafate y hay perros y perros sueltos. ¿Sí? Por todo Calafate. Entonces preguntábamos por qué había tantos perros en la calle. Claro, un sueltos. abandono Sí. generalizado. Porque las familias se van y abandonan a los perros. Porque no pueden seguir viviendo ahí porque es carísimo por el turismo. En Bariloche, en la temporada que pasó, no, en la anterior,
no pudieron llevar policías. No tenían lugar donde vivir. Siempre Bariloche en la temporada refuerza con policía. No pudieron. Noviembre, no el anterior. Asamblea de médicos del único hospital público que hay en San Martín de los Andes. Un solo hospital. 80 médicos. Del Estado. Asamblea. Octubre del 22. Hicieron asamblea porque en noviembre los echaban a todos de las casas porque empezaba la temporada y por lo tanto se tenían que ir de San Martín de los Andes y no iban a poder garantizar que el hospital siga funcionando. Bueno, así podemos seguir. Sí, debe haber innumerables ejemplos. Anielo, Vaca Muerta, el pueblo de Vaca Muerta. La gente que vive ahí de toda su vida se tiene que ir. Porque los precios de los alquileres se fijan en función del salario de los trabajadores del petróleo que están 6 meses y se van. Entonces los avisos dicen alquilo para trabajador del petróleo. Un monoambiente 300.000 pesos. Una persona en Anielo gana 150.000 pesos por mes. Entonces el monoambiente está a 200 lucas. Pueden entrar a cualquier página y poner Anielo alquiler. Precio de Miami. Porque el trabajador del petróleo gana un palo. Y entonces puede pagar 200 lucas. Tierra del Fuego, lo mismo. Ushuaia, turismo de clases muy altas. Un departamento de 3 ambientes por mes para el turismo en Ushuaia está 1.500.000 pesos. ¿Por qué se le voy a alquilar a un vecino o a la familia vecina por 200.000 por mes? Hay algunos lugares donde por lo menos se empezó a discutir el tema. Uno de esos es Bariloche, ahora que lo trajiste. Sí. ¿Qué pensás de las medidas que instrumentó el gobierno provincial y municipal? En principio no las instrumentó. Dijo que las iba a instrumentar, que iba a dar lotes y además dijo que iba a limitar el alquiler turístico. Por el momento no sucedió. Ayer volvió a decir el intendente que, y lo dijo en campaña, fue propuesta de campaña, que iba a terminar de dar permisos con el alquiler turístico. Creo, para ir más a lo concreto, creo que se empieza a dar la discusión. No tengo muchas esperanzas de que haya efectos positivos si las medidas son locales, si son municipales. Para tener una dimensión, ¿cuántos inquilinos hay hoy en Argentina? 10 millones. Se duplicó la cantidad de inquilinos en Argentina en los últimos 20 años. O sea que la tendencia va a ser a que se siga incrementando sí. Esos 10 millones. Hoy el 75% de los menores de 45 años son inquilinos. Eso te da una perspectiva del futuro que se viene, ¿no? Eso da una perspectiva del futuro que se viene y de el horizonte de expectativas que tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Sí. Gervasio, para cerrar siempre nos gusta jugar un poco con una pregunta parecida a la que hacemos cuando empezamos. Y acá en este caso sería ¿quién o qué debería volver? ¿Qué debería volver? No sé, yo siempre creo que, últimamente creo que lo que debería volver en algún momento es que sintamos el dolor del otro como si fuese nuestro. Me parece que si eso no vuelve un poquito, no te digo el hombre nuevo, si vuelve un poquito, va a haber un poquito más de esperanza. Bien, trabajemos sobre eso. Intentaremos. Un rato, tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita, montaña rusa otra vuelta, te das cuenta, volvimos a vivir en los 90.